uniendo a la reunión. Pero bueno, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con las actividades del curso, mini curso de Transys. Vamos a abrir el ejemplo con el que hemos estado trabajando. Hay ocasiones, por ejemplo, si queremos abrir desde la carpeta de ejemplos el ejercicio, por ejemplo, ¿cuál era? Studio Project. Vendría siendo, si lo quisiera abrir, directamente no me lo permite. Como es versión portable, incluso con la versión 17 de Transys, no nos permite abrir directamente los documentos. Dice como que la ubicación de Transys no se encuentra. Entonces, por eso siempre tenemos que abrir primero el estudio de Transys. Y desde el estudio de Transys, abrir la carpeta del documento desde su origen. En este caso lo tengo aquí. Transys, ejemplos, dólar doméstico hot water. Y ya lo abrimos. Entonces, yo no guardé nada de lo que modificamos el día de ayer, pues para que se quede igual el ejercicio, ¿no? Entonces, el día de ayer estuvimos viendo cómo funciona este simulador. Vimos cómo se hacen las conexiones entre cada uno de los types. Es decir, si yo quiero mandar información del type del clima, por ejemplo, el TMY2, al colector, pues tengo que seleccionar una línea, una conexión, seleccionar primero el type desde el cual quiero enviar la información y seleccionar al final el type en el cual quiero que reciba la información. El flujo de la información es muy importante. Entonces, la flechita aquí me indica en qué dirección va la información. Entonces, aquí me dice que va del type del weather al type de los colectores solares. Cuando esté en color azul significa que no hay ninguna información todavía que se envíe, que esté linkeada. Están conectados los 6, pero no hay información que estén conectadas, como podemos ver aquí. No hay ninguna conectada. Pero pues ya sabemos que hay otra línea. Sabemos que hay otra línea que ya está conectada con el clima y los colectores que sí tienen información. Estas líneas, muchachos, que ustedes ven de diferentes colores, diferentes grosores, es solamente formato. Nosotros le podemos dar el formato que queramos. Si seleccionamos, por ejemplo, la línea esta, le damos clic derecho y le damos en propiedades, nosotros podemos editar la línea seleccionando el color, por ejemplo, roja, si la queremos sólida con 2 guiones o con puntos o con punto y guión o 2 puntos guión, y el grosor también aquí lo podemos seleccionar. Bueno, en este caso solamente en sólido podemos seleccionar el grosor y le damos en aceptar y se me va a cambiar el formato de la línea. Esto es para identificar. Entonces, control Z, lo dejamos como está. Yo suelo poner por ejemplo, donde va un fluido, en este caso el fluido de los colectores solares, yo lo suelo poner siempre como rojo o un color que me identifique que por ahí va pasando un fluido caliente, ¿no? Entonces hago esto y por aquí pues a lo mejor no entra tan caliente, pero sí entra con una temperatura mayor, lo suelo poner así. Para identificar que por ahí va pasando un fluido y es el mismo fluido, ¿no? Para ir separando por circuitos. Entonces, por ejemplo, aquí, el que hizo esta simulación utilizó las líneas delgadas con guiones para identificar solamente información, solamente datos, no que se utilizan corrientes de un fluido, por ejemplo. Por ejemplo, esas que están gruesecitas, con diferentes colores, por ejemplo, azul, significa que por aquí va un fluido. Es información con características de un fluido con un flujo y con una temperatura. Por aquí, por aquí, por aquí también va un fluido con cierta temperatura, con ciertas características. Pero aquí, por ejemplo, es información. Es información, por ejemplo, que se va a ir a imprimir a la gráfica que nosotros observamos. Aquí también es información que se va a imprimir y va a almacenar. Esa también es información que se va a almacenar. Esa también es información que se va a utilizar aquí para realizar unos cálculos. Y pues aquí que sale toda la información que sale del weather, del type del clima, pues es simplemente información o variables de entrada. Pero en realidad es que están aquí son de un flujo, es un flujo con ciertas características y por eso está diferente. Pero eso ya es criterio de cada uno, ¿no? Voy a ponerlo como estaba original, así dejarlo. Bueno, ahorita vamos a ver
Dijimos que ahora íbamos a ver la explicación de del almacenamiento de la información. Ok. Estas impresoras que están aquí junto con los monitores significa que son types para graficar la información cuando corremos la simulación, que nos aparezca una gráfica con la información, y también para almacenarla en un documento externo, un documento de texto, un documento de Excel. Lo que yo puedo hacer es que primero vamos a ver las características, las configuraciones, ¿no? Por ejemplo, vámonos al primero, al plotter 1. Le doy doble clic y va a aparecer la misma ventanita que aparece con todos los types. Parámetros, entradas, salidas y derivativos, special cars, external files y comentarios. Entonces, parámetros, esas son las características de la gráfica. Es decir, qué escala quiero, cuántos valores quiero que se grafiquen del lado izquierdo, cuántos valores quiero que se grafiquen del lado derecho y todo eso. Pues. Es darle formato. Entonces, por ejemplo, en los parámetros de este type, de la impresora con gráfica, aquí nos dice cuántas variables quieres que se grafiquen o que puedan aparecer en el eje de las izquierdas y cuántas quieres en el eje de la derecha. ¿Cuál es el valor máximo en el eje de las izquierdas y cuál es el mínimo, perdón, y el máximo en el eje de las izquierdas y el mínimo y el máximo en el eje de la derecha? ¿Cuántas quieres por simulación? ¿Cuántas plots gráficas? Y luego cuántas líneas de división quieres en el eje de las X y así, pues. Entonces, ese tipo de características son las que nosotros le vamos a dar para darle formato. Porque, por ejemplo, vamos a correr ahorita la simulación para que aprecien la diferencia. Vamos a ponerle por 0.15 y vamos a ponerle aquí un poquito menos, vamos a ponerle 4100. Vamos a ver qué pasa, qué sale. Entonces, aquí está esta gráfica, ¿no? Está corriendo, simulando, ahí están los valores. Ahí está, no hubo error, todo bien. Ok, entonces, ¿qué, por ejemplo, no puedo apreciar yo de forma correcta aquí? Yo miro las temperaturas y todos se aprecian bien, la escala está bien y todo, ¿no? Pero me voy al eje de la derecha, donde está, estas variables que están aquí están graficadas en el eje de las izquierdas, donde está temperaturas, y esas que están aquí son las que están graficadas en el eje de la derecha, con esta escala. Todas están bajo la misma escala de X, el mismo periodo de simulación para todos, pero son diferentes escalas por el eje de la derecha y por el eje de la izquierda. Entonces, si apreciamos el eje de la derecha, tenemos 4 variables, el calor auxiliar, que es estas líneas cafeses, y se puede apreciar que sí está en escala, sí se pueden apreciar de forma correcta. Aquí tenemos el problema en la que esas 3 variables, el flujo del agua caliente que se va al servicio, el flujo que se saca del tanque y el flujo que se va del bypass, son valores muy pequeños que no alcanzamos a distinguirlos aquí abajo. Significa que ocupo modificar la escala para apreciarla. Obviamente, si modifico la escala, pues también se va a ver afectada el calor auxiliar, entonces puedo o sacar el calor auxiliar de esta, ¿cómo se llama? De esta gráfica y hacer una gráfica para él solo, o modificarlo para que este se aprecie, casi no se aprecie, mientras que aprecio los flujos. Yo puedo modificar la escala directamente aquí, en la hoja de la gráfica. Por ejemplo, ahorita está de 0 a 10,000 en el eje de la derecha, pero si yo le pongo, por ejemplo, aquí 5,000, vamos a ver qué pasa. Pues está bien, pues la escala del calor auxiliar pues se fue para arriba, no hay valores mayores de 5,000, entonces sabemos que es poquito eso para el calor. Sin embargo, para los flujos pues sigue siendo muy pequeño. Estamos hablando que es menor a que 500, 250. Vamos a ponerle 250 para ver qué pasa. Entonces ya puedo apreciar un poco más los flujos. Ya puedo apreciar ahí cuando empieza a sacar un flujo del tanque, cuando se va para la demanda y todo eso, ¿no? Pero vamos a hacerlo más pequeño, dice aquí 50, vamos a ponerle 50 en vez de 250. Okay. Entonces de ahí puedo apreciar los flujos, aunque se ve un rayadero, pues voy a desactivar estas temperaturas de la izquierda y ya puedo apreciar los flujos, incluso el calor auxiliar, ya puedo apreciar los flujos. Ok, entonces la escala correcta para los flujos es de 50. Ok, bueno, está bien. Si lo cierro, muchachos, y vuelvo a hacer la simulación, los valores
las características originales de la gráfica vuelven a ser los mismos. ¿Por qué? Porque no se van a guardar. Aquí veo los flujos que están hasta acá abajo. Para que se quede como yo quiera, como con las escalas que yo quiero en la gráfica, las tengo que modificar directamente desde el type. En ese type, por ejemplo, bueno, en ese type se están graficando esta, era el plotter 2. Decía, en el eje de la izquierda tengo 7 variables, eran las 6 temperaturas del tanque, no, 7 temperaturas del tanque, ¿no? Las que se están graficando en el eje de la izquierda. Y tengo 4 variables en el eje de la derecha, que eran los 3 flujos y el calor auxiliar. Aunque está bien, y aquí le digo que aquí dice que de 0 a 100 en el eje de la izquierda, para las temperaturas está bien, pero dice que de 0 a 10.000 para el eje de la derecha. Ah, no, yo quiero de 0 a 50. Ya lo cierro, corro la simulación y ahora sí, ya se me guarda y se me pone en el formato con escala que yo quise. Ahí está el flujo y ya se puede apreciar de mejor manera. Un chorro de información ahí. Bueno, vamos a dejarlo solo como estaba, de 0 a 10.000. Es para que se den cuenta cómo se le da formato a la escala. También como entradas aquí van a aparecer todas las variables que ustedes declararon acá que iban a ser 7 de la izquierda y 4 de la derecha. Entonces, aquí tenemos, dice, la variable 1 de la izquierda hasta la variable 7 de la izquierda, de la variable 1 hasta la 4 de la derecha. Ustedes aquí le pueden poner el nombre de cada una de las variables para que las puedan identificar, para que a la hora que les quieran conectar y quieran conectar variables a la gráfica, les aparezca este título y puedan identificar en qué lado quieren graficar esa variable. Entonces sí les recomiendo que le dediquen tiempo a eso, a identificar las variables y a nombrarlas para que después no tengan problemas con la ubicación de las mismas y las conexiones. Entonces, en salidas, pues la impresora no tiene salidas en sí, no va a tener variables para que yo pueda conectarla y llevarlas a otras, pero lo que sí tiene, ahorita vemos esto, aquí podemos ponerle el título al eje de la izquierda. Ya ves que nosotros teníamos arriba temperaturas y al lado transferencia de calor, heat transfer rates, entonces nosotros podemos cambiarle ese título, podemos cambiarle en vez de que diga temperaturas, bueno, sí vamos a dejarle temperaturas, ¿no? Porque es la que tiene ese eje, temperaturas. Pero en el eje de la derecha no tiene heat transfer rates. Lo que más tiene son flujos, ¿no? Vamos a borrarle. Y siempre tiene que estar entre paréntesis. Aquí lo dice, ¿no? Tiene que estar entre paréntesis. Vamos a poner flujos máximos y calor auxiliar. Así. Y luego, esta que está aquí, muchachos, es el título de la gráfica que aparece aquí en la parte de abajo. Por ejemplo, vamos a cerrarle aquí. Si corro la simulación, ese es el título de las ejes de la izquierda, va a aparecer aquí en el eje. Ese es el título del eje de la derecha. Miren que ya lo cambié, flujos máximos y calor auxiliar, y va a aparecer acá. Y lo que decía tank es el título de la gráfica para identificar en la parte inferior. Entonces, vamos a dejarla así como estaba y como tanque, no pasa nada. Aquí es para cambiarle a ese. Si quieren borrarle y que no aparezca nada, borran todo, pero tienen que dejar los paréntesis y ahí dejen un espacio si quieren, para que no aparezca nada. Tienen que hacer los paréntesis porque si no les va a marcar como error. Sí, y ese 3 déjenlo ahí. Dice que tienes que dejarlo al 3, entonces ahí no le muevan. Aquí viene lo importante. Aquí en External Files es donde van a guardar la información de la simulación para su procesamiento posterior. Entonces ahorita no tengo nada ¿cómo se llama? De información, ninguna ubicación, un archivo en donde guardar la información. Yo voy a crear uno. Por ejemplo, me voy a Browse y le digo, ¿sabes qué? En el escritorio voy a crear una nueva carpeta. Voy a poner ejercicio 1. Francis. Voy a poner ejercicio 1 más. Voy a poner una nueva carpeta. Y aquí le voy a poner, vamos a ponerle tanque. Perdón, voy a crear un nuevo archivo en esa carpeta. Vamos a ponerle un archivo de texto. Y ese archivo le voy a poner tanque. Pues ya selecciono ese archivo de texto
Le pongo a abrir y ya me dice, ¿sabes qué? La información se va a imprimir en este archivo, que el tanque.texto que está ubicado en la carpeta de ejercicio 1, en la carpeta de pro-a de la sí. Entonces la ubicación del archivo. Entonces, si yo le doy simular, muchachos, ya se corre, ¿no? Toda la simulación. Ya que se acaba, ya puedo cerrar esto y me voy a la carpeta de ejercicios. ¿Dónde está? Aquí está ejercicio 1, tanque. Se va a abrir toda esta información, es la que se generó a partir de la simulación que hice como en 3 segundos. Selecciono todo, pues para pasarla a Excel. Un copy. Abro un Excel. Uno en blanco. Veo todo y le cambio formato a números normales. Y ahí está. Ahí están todos los valores, muchachos, desde el periodo inicial de simulación. ¿Cuántos son por hora? Ay, canijo. Son son siete simulaciones por hora. Entonces son 7 valores por hora, por cada hora de simulación. Entonces, ¿cuántos datos tengo? Tengo 3.174 datos. Ahí está, para que analicen toda esa información. Entonces aquí ya puedo yo graficar con respecto al tiempo, las temperaturas, por ejemplo. Insertar, gráficos. Bueno, puntos no. Puntos no. Puntos no. Suavizado. Ahí están las temperaturas. Entonces ya puedo yo hacer cálculos de todo esto, bla, 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 ¿no? Entonces, otra forma, que a ver si me sale, según yo, es, si yo le pongo aquí, en vez del tanque punto texto, y le pongo tanque, y le borro el texto, y le pongo XLS, y creo que ese es el formato de Excel, me va a crear según yo, me va a crear un documento de Excel. A ver, vamos a correr. ¿Sí corrió? No hubo problema con la ubicación del archivo. Vamos a cerrarlo, vamos a ver qué hay, si se creó una carcera. Se creó un documento de Excel. En este caso, el Transit lo crea en un formato Excel 97-2003, la versión de ese Excel. Ya lo podemos abrir y les va a aparecer siempre esta ventanita, que el formato, que no sé qué, que puede que el archivo esté dañado. Y de sí lo queremos abrir, no pasa nada. Entonces ya estamos directamente en Excel. Ese truquito me lo enseñó Juan Ríos. Yo no lo sabía y él me lo enseñó. Entonces, puede ser más fácil. Por ejemplo, ¿saben qué? Realicé ahorita la simulación con esas características, ¿no? ¿Dónde está? Les voy a explicar para qué sirve esto. Ahorita hice la simulación en tal periodo de tiempo con 5 metros cuadrados y esta es la información. Aunque está bien. Ahora quiero hacer la simulación con 7 metros cuadrados. Y si hago la simulación, corro, los valores que estaban en esta hoja de Excel se me van a sobreescribir. Es decir, se va a borrar toda esta información y se va a escribir la información de los 7 metros cuadrados con los nuevos valores características del colector. Pero no, yo no quiero eso. Yo quiero tener los valores para 5 metros cuadrados, para 7 metros cuadrados, para después hacer cálculos y pues hacer ahí las estadísticas, ¿no? Ver cuánto cambió y todo eso, realizar cálculos. Ok, está bien. Entonces me voy a la gráfica, ya le cambié a colectores aquí a 7 metros cuadrados y a external files, en vez de que diga tanque, le voy a decir, ¿sabes qué? Le voy a poner tanque 7M. Significa que es el tanque con 7 metros cuadrados. Entonces ahora, como es diferente el archivo, me va a crear uno. Aquí están los resultados. Me va a crear uno para que miren la diferencia de 5 a 7 metros. 5, 7 metros.
5, 7 metros. ¿Cómo cambia la temperatura, no? Con 2 metros cuadrados más. Entonces, ahora me creó un documento Excel con la información del colector a 7 metros cuadrados de área de captación. Entonces, ya las tengo tanto para... ¿Qué dice? No sé por qué dice que es solo lectura. Vamos a ver. Es el problema con los archivos viejitos de Excel. Mira. Bueno, esta aparece. Ahí está. Entonces, estos son los resultados para 7 metros cuadrados y ese es para 5 metros cuadrados. Entonces, ya después puedo hacer mis estudios, ¿no? Es una de las ventajas de Transys que, pues, rápidamente podemos hacer estudios con diferentes capacidades. No guardar. No guardar. Ok. Y pues igual, vamos a crear también aquí, por ejemplo, ¿qué variables tengo aquí de salida? En esta gráfica, en el plotter 1, tengo las temperaturas de salida del colector solar y la energía útil, ¿no? Ok. Entonces, vamos a también darle un archivo a la gráfica 1, a la gráfica del colector. Vamos a decirle, ¿sabes qué? En el escritorio, vamos a ponerle aquí abrir, para que ponga la ubicación de la carpeta donde tengo los resultados, pero en vez de que sea tanque, le voy a poner aquí colector. Y me va a crear un documento Excel con los resultados del colector. Le doy correr y entonces Transys ya me está dando los resultados tanto del tanque como los de aquí, ¿no? En Excel aquí tengo ya los resultados del colector y los del tanque. Así de fácil, muchachos. Si borro estos archivos, no pasa nada. Corro. Tanque, colector. Abro la carpeta y se me van a crear. Se me van a crear sus documentos. Con la información nueva, obviamente. Y cada vez que hago una simulación y no le cambie el nombre para crear un nuevo archivo para guardar nueva información, se va a sobreescribir sobre para que ahí lo consideren cuando estén realizando sus estudios. Entonces, a ver, ¿qué más? Ya aprendimos a utilizar los plotters, eso. Dime, Jesús. Profe, me perdí un poquito. ¿Cómo era el truco para que se guardara en Excel? Ok. Nomás, así de simple era. Solamente aquí, ya ves que nosotros habíamos creado un documento de texto sobre la carpeta donde queremos guardar los resultados. Entonces, nosotros habíamos creado un documento de texto y a ese documento de texto le pusimos, por ejemplo, resultados. Entonces, si yo selecciono le digo a Transys, ¿sabes qué? Yo quiero que los resultados de esa gráfica me lo guardes en el documento resultados, que es en formato de texto, .txt, que está ubicado en tal ubicación. Ah, ok, está bien, pero ¿sabes qué? Yo quiero que me lo guardes mejor en formato Excel. Ah, pues yo le quito el formato que está aquí, y en vez de que sea texto, que sea XLS, que es el formato de Excel. Entonces Transys me va a crear un documento que se llame resultados en formato de Excel. Si yo le doy correr, automáticamente cuando esté realizando la simulación, va a crear una carpeta donde yo le dije con los resultados en el formato de Excel, en la hoja de Excel. Igual ustedes lo pueden hacer en, ¿cómo se llama? En texto, y en texto abrirlo y copiarlo y pegarlo en Excel, no pasa nada. Yo antes así era puro trabajar sobre texto, pero pues ya después con esto que me dijo Juan, pues ya utilizo directamente Excel. ¿Sí quedó claro, Jesús? Sí, todo bien. Igual ahí quedó la grabación por si cualquier duda. Ok, entonces, vamos a ver esta que está aquí, la que es solamente la impresora. La impresora que en este caso me está imprimiendo o guardando la información de la integración.
Y eso es importante porque aquí ya me está haciendo automáticamente los cálculos Transys de cuánta energía estoy capturando durante el día y durante todo el periodo de simulación con mi colector, así como otras variables. Vamos a analizar. Déjenme tomarle mi café porque se me está enfriando y no le he tomado nada. Ay, qué rico. Bueno, vamos a ver ese primero, integración diaria. Vamos a darle doble clic y vamos a analizar qué es lo que pide. Dice en parámetros, dice en cuántos periodos, en qué periodo de integración quieres realizar la integración. Y aquí dice, ¿sabes qué? Quiero que se haga de 24 horas, pero yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que sea cada 12 horas. Es decir, los valores promedios por hora te los va a ir sumando. Nosotros tenemos aquí periodos de simulación de ¿cuánto? De 0.15 horas. Entonces, durante una hora de simulación, no sé cuántos periodos habrá dividido entre 0.15, te va a promediar los valores. Y después de que los promedie, los va a sumar hora por hora, por periodos de 12 horas. Eso es lo que hace la integración. Entonces, ahí como dice por día, significa que está simulando por 24 horas. Como entrada, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Yo quiero que me integres 4 variables. Aquí le puedo decir, ¿sabes qué? En vez de 4, quiero que sean 5. O quiero que sean 6 o 10, por ejemplo. Y ya me dice 10 variables. Vamos a dejarlo como está, como 4 variables. Y dice, ya se crearon aquí 4 variables y aquí las salidas, pues suben obviamente los resultados de la integración, ¿no? Los resultados de la integración de la variable 1 hasta la 4. Aquí no le han puesto ningún nombre, no sé si se pueda, no lo he calado, pero vamos a ver qué está conectado. Dice, no tiene ningún nombre, no está especificado, pero dice que en la variable número 2 está integrando la tasa de energía que se obtiene de la fuente de calor. En este caso, es la energía que se obtiene de los colectores solares. ¿De dónde se obtiene esta información? Viene desde el tanque de almacenamiento, desde el tanque de almacenamiento, de las salidas del tanque de almacenamiento. Entonces, una de estas líneas viene para acá. Me imagino que es esta aquí. Sí, es la que tenemos seleccionada. Miren que está este cuadrito gris aquí y viene hasta acá. Aquí se mira el cuadrito gris, viene para acá y viene para acá. Entonces significa que está conectado, ¿no? Entonces, está conectado el tanque con de integración y tiene conectada 1, 2, 3 variables. La tasa de energía a la demanda es la energía que se va para acá, la energía que se lleva esa corriente. Y esa energía, el type la calcula automáticamente y te la da como una variable de salida. Todas esas son variables de salida. También dice que está enviando a la integración la tasa de calentamiento auxiliar. Dentro de aquí del tanque nosotros tenemos resistencias o un calentador auxiliar para entregar la temperatura del agua a la temperatura requerida. Cuando no esté la temperatura del tanque a dicha temperatura, debido a que los calentadores solares no pudieron calentarla porque no había radiación o otra cosa, va a encender la resistencia y nos va a contabilizar cuánta energía se requirió para llevar el agua a esa temperatura. Entonces, aquí te la está calculando también y te la está diciendo. Y luego dice cuánta energía se obtuvo de la fuente de calor, en este caso de los calentadores solares. Y esas variables las va a integrar. ¿Para qué? Para que al final de la simulación te va a decir un valor. ¿Sabes que durante todas estas horas de simulación tus colectores aportaron tanto? Tanta energía consumió la demanda y tanta energía se utilizó el calentador auxiliar. Entonces, está en la variable número 2 está la energía de los colectores, en la variable número 3 está la energía a la demanda y en la variable número 4 está la energía del auxiliar. Vamos a ver qué está graficado en la número 1, en la variable número 1. En la variable número 1 está graficada toda la radiación que llega a la superficie inclinada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este compa? El que hizo este simulador. En la variable 1 está integrando o sumando toda la energía que llega al colector. En la variable 2 está integrando, sumando toda la energía que entregó el colector. En la variable 3 es toda la energía ¿cuál era la de? Se me hace que era la de la demanda y del 4 se me hace que era la del auxiliar, o al revés, no recuerdo. Pero están graficando las 4 energías que se manejan en el estudio de simulación para realizar cálculos. Entonces, si nos vamos a los resultados aquí, a la impresora,
pues si nos vamos a External File, vamos a ver que que ya tiene un documento en donde se están grabando los resultados. Y como podemos ver, no tiene ubicación, nomás tiene el documento de texto. Significa, muchachos, cuando está así, es que el documento se va a guardar en la misma ubicación donde está el proyecto. ¿Y dónde está el proyecto? Pues está en la carpeta de Transys, donde está ejemplos, solo Domestic Hotwire. Aquí tenemos Daily y Totals. Entonces, estos documentos son los resultados de la simulación que los está guardando aquí. Entonces, la simulación pasada, cada vez que corrimos, aquí se estaban grabando sin que nosotros nos diéramos cuenta. Pero no, yo quiero que se graben. Eso es útil cuando tienen una carpeta con su proyecto, con su simulación, y donde ahí están guardando todos los resultados y todo eso, ¿no? Así está bien. Pero ahorita que nosotros tenemos el proyecto en la carpeta de ejemplos de Transys, pues yo quiero que se grabe mejor en... Aquí vamos a seleccionar abrir, pero en vez de que sea en colector, voy a crearle uno que diga integración día. Pues la integración por día. Entonces me va a crear un documento de Excel que se llama integración día. ¿Ok? Y acá, que es la integración durante todo el periodo de simulación, desde que inicia hasta que se para. Y estos son types diferentes, aunque parecen iguales, son types diferentes y ahorita los vamos a analizar. Vamos a ver aquí, como miramos ahorita, ya estaba creado el documento de Totals en la carpeta donde está el archivo, por eso no tiene dirección, significa que está directamente en la carpeta base del programa. Entonces, no sabes que yo quiero... Acá no me aparece. No me creó el otro. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Es que como no he corrido la simulación, no se ha creado, ¿no? Integración y un bajo total. Okay. Entonces, vamos a correr la simulación. Y ya. Ahí va corriendo. Ya están los resultados. Ok, ahora me voy a mi carpeta de donde tengo los resultados. Resultados, ejercicio 1. Entonces ya tengo aquí todos los resultados, ¿no? De los del tanque a 7 metros, el colector, resultados, no recuerdo cuál era, que inventamos, la integración por día y la integración total. Vamos a ver qué información tengo. Ok, entonces aquí está la información, a diferencia de los otros que eran 3,000 y tantos datos, pues aquí tengo solamente 20 datos. Entonces, si analizamos, son por cada 24 horas de simulación. Inició a las 3,624, a las 3,648. Lo que hizo es de que todos los valores por hora de la radiación, de la energía de los colectores, del auxiliar, la sumó. Y ese es el total, el que está aquí. Y ese que está aquí, pues son las, ¿cómo se llaman? Son las eficiencias que calculó con esta ecuación. Son los resultados de estas eficiencias que los estuvo integrando también. Entonces, al final del periodo de las 24, aquí tenemos por día, ¿no? Los resultados. Y pues obviamente, si sumamos todos estos, nos tiene que dar el total que vamos a ver en la otra gráfica que se creó, que en vez de que sea por día, lo vemos en el total, el de todo el periodo de simulación. Aquí no vamos a tener un solo valor, y es que va a parar al final de la simulación. Toda la energía que incidió sobre el colector, todo el calor útil que llegó al colector, o que creó el colector, todo el calor que se fue a la demanda, todo el calor auxiliar, la eficiencia promedio durante todo el periodo de trabajo del colector y la fracción solar. ¿No? Tenemos una muy buena fracción solar, el 97%, 0.97. Significa que de todo el calor que requirió la demanda, el 97% fue a partir de energía solar, menos del 3% fue con calor auxiliar. Entonces, van a decir, ¿y estos valores qué? ¿De qué unidades son? ¿O qué? ¿Watts hora, kilowatts hora, kilojoules hora? Vamos a analizar la simulación a ver en qué unidades viene. Esos valores de integración vienen desde acá, ¿no? Desde el weather. Por ejemplo, la radiación solar que está graficando acá,
Vamos a ver en qué unidades viene. Vamos a ir al weather, al type del clima, y vamos a ir a salidas y vamos a analizar la radiación total en la superficie. La está entregando en kilojoules hora metro cuadrado. Entonces, si no hay ninguna modificación antes de que se integre, significa que viene en esa unidad. Igual para el tanque, vamos a ver, para esas variables. Viene del tanque la energía, la salida, vamos a ver al type del tanque, a las salidas. Vamos a ver en qué unidades viene. Viene en kilojoules hora. Ok. Entonces también esos valores que están aquí todos graficados son en kilojoules hora. Entonces, pues quieren manejarlo así, pues está bien, pero como a mí no me gusta, pues lo quiero convertir a watts. ¿Cuál era la conversión para analizarlos en watts? A ver, permítanme. La relación. Profe, ¿no hay un type que te ayuda a hacer las conversiones? Sí, pero todavía no quiero meterlos a eso. Ahorita vamos a entrar a eso más adelantito. Ok. Entonces tengo que multiplicarlo por 0.277. Entonces, vamos a analizar nomás la relación. Es igual a este por 0.277. 2, 4, 5, 4, 4. Están en watts hora, en kilojoules hora. En watts. En kilojoules hora es 0.7 vatio. Bueno. Aquí estamos hablando en kilowatts hora. Entonces, el kilowatts hora. No, creo que algo está aquí rarito. Ok, perdón. No, sí estamos hablando de watts hora. Watts hora. 6. Sí, estamos hablando de watts hora porque son 6.87 kilowatts hora por metro cuadrado, porque es la insolación, ¿no? Aquí ya estamos hablando también de 20 kilowatts hora. Estamos 20.333 watts hora. Entonces, vamos a poner porque todavía me gusta más a mí en kilowatts hora. Sí. Aquí está en términos de kilowatts hora. Entonces, por metro cuadrado de radiación solar incidieron 6.88 en las últimas 24 horas, ¿no? Y pues de esos 6.88, si lo multiplicamos por 7 metros cuadrados que era de captación solar, pues generamos 20.33 kilowatts hora de energía térmica, el calor útil del colector. Entonces, la demanda en ese periodo pues era 7 kilowatts hora durante 24 horas. Pues estamos súper sobrados, ¿no? Durante un día. Solamente aquí pues nomás se generaron 3.6 kilowatts hora porque hubo nublados del calentamiento solar, pero teníamos un buen almacenamiento térmico, entonces no requirió el calentamiento auxiliar. Aquí podemos ver que hubo 2 días en los que se produjeron menos energía que la demanda, entonces sí hubo necesidad en el tercer día de utilizar poquito el calentador auxiliar. Sí, pues analizamos así, ¿no? Entonces, esa es una forma de interpretar la información. Solamente viendo datos podemos saber qué es lo que pasó en el día, ¿no? Pues así que se puede ver que hubo poquita energía solar, entonces por lo tanto el colector no calentó tanto el fluido, no fue suficiente para satisfacer la demanda, entonces en el tercer día se nos acabó ya lo que teníamos almacenado de días anteriores que estaban buenos, y pues por ende ya tuvimos que encender el auxiliar. Es una forma, ¿no? Ahora vamos a ver aquí ese es el bueno, ahora vamos a verlo, el de la integración durante todo el día, durante toda la simulación, perdón. Vamos a cambiarlo aquí, acá, y vamos perdón, aquí no, es igual a este por 0.277.
toneladas. Y es igual a este sobre 1000. Ahí está. Ok, durante todo el periodo de simulación, sobre el colector incidieron 101.43 kilowatts hora. Aquí tenemos kilojoules hora, los convertimos a watts hora y los watts hora pues los convertimos a kilowatts hora. Este multiplicando por 0.027, que es la factor de conversión, y aquí pues dividiendo sobre 1000, ¿no? Los watts hora, kilojoules hora. De esos 101.43 kilowatts hora sobre metro cuadrado que incidieron sobre el colector, pues nosotros logramos convertir 202.9 kilowatts hora de energía térmica, porque este es por metro cuadrado y eso es por 7 metros cuadrados de área de captación solar que tenemos. Y dice que la demanda requirió de 138.51 kilowatts hora, pues nosotros generamos 202, entonces de calor auxiliar ocupé solamente 3.82 kilowatts hora, es decir, de que hubo un periodo en los que el sol pues no me dio la energía, hubo 2 días que requerí del calentamiento auxiliar y pues por ende pues aunque generé más energía de la que requerí del calentamiento solar, de la que requerí en la demanda, pues necesité prender el auxiliar. ¿Alguien de ustedes me podría decir por qué pasa esto? ¿Por qué si generé más energía con los colectores, casi el doble de la energía que requerí de la demanda, por qué fue necesario prender el calentador auxiliar? Y es un factor muy importante en el aspecto de la energía solar y también de la energía eólica y las energías renovables. ¿Por qué creen ustedes que tengo mucha más energía generada solar que la que requerí, pero de todas maneras requerí el sistema de calentamiento auxiliar? Tal vez la eficiencia, ¿no? del colector. No tiene que ver la eficiencia. A ver. Por más que yo le meta aquí área de captación solar, en vez de que sean 7, que sean 10, que sean 15, que sean 20, puede que mi calentamiento auxiliar no disminuya. Puede. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Y pasa mucho, ¿eh? Esta fracción solar es muy elevada. Son valores que no son atractivos económicamente costearlos. Por lo regular anda en el 50, 60, 70%. Y la mayor de las veces menos todavía. ¿Por qué creen ustedes? ¿No se imaginan por qué? Y esto ya tiene que ver con la interpretación de los datos, saber qué es lo que está pasando, independientemente de que no se mire en la simulación, de que no te diga Trans exactamente qué es lo que está pasando, tú debes de inferir con los resultados, con las temperaturas, con la energía y todo eso, qué es lo que está ocurriendo. Lo que está pasando, muchachos, es de que la demanda no coincide con el recurso solar. Entonces, independientemente de que al final de la suma de toda la energía generada por el colector solar fue mucho mayor que la energía que requería yo cubrir, fue necesario el uso del calentamiento auxiliar basado en combustibles fósiles u otra fuente de energía gestionable. ¿Por qué? Pues porque como lo vimos acá, en la integración por día, hubo días en que la radiación solar incidente o la generación de los colectores fue menor de la demanda. Y en esos días, aquí por ejemplo, hubo 2 días en que la generación de los colectores solares no fue suficiente para calentar o para entregar la demanda. Se acabó durante estos 2 días el almacenamiento que yo tenía de los días anteriores donde sí me sobraba energía. Pero durante estos 2 días y por las pérdidas térmicas fue requerido el calentamiento auxiliar durante el tercer día después de que hubo 2 días con nublados y con todo eso que no fue la energía necesaria. Entonces lo que pasa es de que la disponibilidad solar no siempre va de la mano con la demanda. Por ejemplo, en la mañana, cuando todos se van a ir a trabajar a la escuela, muchos se toman duchas o lavan ropa antes de irse a trabajar, por ejemplo, y necesitan agua caliente en la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, cuando el recurso solar todavía no es aprovechable o suficiente para calentar el agua.
Pero las personas necesitan agua caliente, independientemente de que no haya energía solar. Entonces, si no tenías energía almacenada previamente, como estos 2 días que se te fue toda la energía para la demanda, entonces sí, pues vas a tener que utilizar el recurso auxiliar. Y pues ya después, como podemos ver, durante ese día hubo un excelente recurso solar, 62,000 kilojoules hora, para los 25,000 que se requería, casi 3 veces más de la demanda. Ok, pero eso fue ya durante el día. En la mañana yo ocupaba energía y no había sol. Entonces, eso es lo que pasa. Por más que le ponga calentamiento solar, va a haber ocasiones en las que no va a haber recursos, no va a haber almacenamiento, y pues no va a ser atractivo, ¿no? Se va a requerir del calentamiento auxiliar. Eso se puede revertir utilizando un sistema de almacenamiento mayor, un campo de colectores mayor, pero pues todo eso se ve reflejado económicamente, ¿no? ¿Qué me conviene? Invertir mucho más en un TEC de almacenamiento solamente para esos periodos cortitos en los que no me va a ser suficiente la energía solar, o pues prendo un auxiliar durante unos 10 minutos ¿cómo se llama? Para satisfacer esa demanda inmediata, ¿no? Pues ya ahí es cosa de los números, de echarle número. Para eso vamos a analizar, les voy a presentar este artículo, sí, cierto. Ese estudio lo hice allá en el artículo de sistemas híbridos, el último artículo. Ok, aquí donde les dije que utilicé Transys para simular paneles híbridos que generan energía térmica y generan energía eléctrica, módulos fotovoltaicos modificados. Eso fue lo que se hizo. Miren, vamos a ver aquí. No, esta no. No, tampoco. Savings on Energy Intellectual Cost, tampoco esta. No creo, ahí no tengo grafiquita. A ver. No. No. No tengo graficada la... Aquí está. Esta que está aquí, esta gráfica. Vamos a analizarla. Aquí se presenta, muchachos, en esta gráfica, la fracción solar. ¿Qué es la fracción solar? La fracción solar significa de toda la energía que requerí de mi demanda, cuánta se obtuvo a partir de la energía solar térmica o de la energía solar. En este caso, si nosotros analizamos estos valores de aquí, la fracción solar, aquí ya me la dice, fue 0,97. ¿Por qué 0,97? Porque fue este sobre este. Según yo, a ver, es igual a... era este. Vamos a ver si me da este sobre este. Sí, pero es 1. Ok. Esta es la energía que requerí de mi sistema auxiliar para satisfacer esta demanda. Entonces, dice, ¿sabes qué? Yo requerí toda esta energía térmica y de toda esta energía que requerí, yo obtuve del auxiliar 3.82 kilowatts hora. Entonces, significa que de los 138 es igual toda la energía que requerí menos 3.82 kilowatt hora, significa que yo utilicé efectivamente 134.69 kilowatts hora de la energía solar. Entonces, de los 202.9 kilowatts hora que hicieron de energía útil mis colectores, solamente utilicé para mi demanda 134.69. El resto fue desperdicio. El resto fue energía desperdiciada. Iré a la basura 68.21 kilowatts hora. Se fueron por pérdidas al ambiente, no se utilizó porque no había necesidades, entre otras cosas, ¿no? Entonces, independientemente de que aquí tenga 202.9 kilowatts hora generados, solamente utilicé para la demanda 134. Y esa es la fracción solar. ¿Sabes qué? De toda la energía que requerí para satisfacer la demanda, ¿cuánta energía fue a partir de la energía solar? Pues fue 97%.
Y en ese artículo vemos eso lo que pasa. Por ejemplo, nosotros tenemos una demanda fija para una casa, para 5 ubicaciones distintas, 5 climas distintos. ¿Sabes qué? Si yo le pongo un colector híbrido térmico, fotovoltaico térmico, la fracción solar se comporta de esta forma para las diferentes ubicaciones. Como pueden ver, Mexicali, con un colector para satisfacer la demanda, tenemos alrededor del 47% de la fracción solar. Es decir, de toda la energía térmica que requirió el hogar, el 47% fue con energía solar térmica, con un solo colector. Cuando incremento a 2 colectores, la fracción solar térmica va hasta casi el 70%. Cuando incremento a 3 colectores, la fracción solar se va casi al 80%. Podemos ver que ya no es un brinco tan drástico como fue de 1 a 2 colectores, y menos de 3 a 4. Cuando paso de 3 a 4 colectores, la fracción solar se incrementa, ¿qué? Menos del 5%, y ya ni se diga para acá. Yo creo que incrementar de 3 a 6 colectores no incrementa ni un 5% la fracción solar. ¿Qué significa? Que por más colectores que le meta, ya no voy a alcanzar ¿cómo se llama? A satisfacer la demanda, pues porque mi almacenamiento térmico ya no me va a dar más. ¿Sabes qué? Por más que le metas, la demanda no encaja con la generación de energía solar. Entonces, no tiene caso. Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones. ¿Sabes qué? Hasta este punto me quedo y lo demás pues lo doy con excalentamiento auxiliar. Ya es de meterle números, ya es de meterle aspecto económico como eso que está aquí, ¿no? ¿Sabes qué? Si le sigo metiendo, cuánta energía me va a costar y todo eso. Todo ese informe, toda esa información. Y pues todo eso, muchachos, toda esa información que ven en esas gráficas, en ese artículo, pues fue trabajo como ese que estamos haciendo aquí. ¿Sabes qué? Ya generé mis documentos, empiezo a hacer cálculos y todo eso, fracciones solares y todo eso. Bueno, entonces, espero que les haya quedado claro esa utilidad de la integración y todo eso para el área de la energía, pues nos ayuda mucho, ¿no? Muchachos, ¿dudas, comentarios hasta ahorita? Hasta ahorita todo bien. Ok, ¿seguros todos? Ok, entonces Todo vamos a bien. tomarnos Dime, Samantha. No, que todo bien. Entonces vamos a tomarnos un descansito de... Volvemos a las 10:10, porque no le he tomado casi mi café. Entonces, ahí despabilense un rato. Volvemos a las 10:10.
Bueno, muchachos, continuamos. A ver. ¿Qué nos falta de ver de este tipo de types, de este types que están aquí? Bueno, vamos a ver la calculadora. La calculadora, por ejemplo, esta no aparece en las librerías que están aquí de Transys. La calculadora o equation está acá donde, arriba donde dice assembly, dice insert new equation. Seleccionamos y ya se va ese type de calculadora. Lo que podemos hacer en esta pues son diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros podemos crear nuevas variables. Quiero crear una variable, por ejemplo, que sea, no sé, temperatura. 1, por ejemplo. Entonces, yo aquí le puedo decir a la temperatura 1, ¿sabes qué? Yo quiero que tú tengas un valor de 15, por ejemplo. Entonces ya se va a crear una variable, esta ecuación, una variable que se va a llamar temperatura, y esa temperatura es igual a 15. O a, no sé, a 15 más 20, por ejemplo, para ponerlo en función de una ecuación. Entonces va a ser 35. Ah, ok, está bien. Pero yo también le puedo decir a esa temperatura que sea el valor de, por ejemplo, yo puedo crear una variable de entrada y decirle a esa temperatura que quiero calcular que esté en función de esa temperatura. Por ejemplo, quiero que la temperatura que cree esa variable sea igual a la temperatura guión bajo, a la temp guión bajo ambiente, la variable que cree, que es una variable de entrada, que lo va a poder meter a la calculadora de un type externo y que sea más 5, por ejemplo. Entonces, de esta forma, yo le puedo decir a la calculadora, ¿sabes qué? La temperatura de salida de la variable que cree, quiero que sea igual a la temperatura ambiente presente en ese momento, pero siempre más 5. Entonces, ok, está bien. Entonces, ahorita ahí no me dice nada porque no tengo nada de información conectada. Si le doy correr, la calculadora va a dar error porque no tiene el valor de la temperatura ambiente de la variable de entrada. Es información que él requiere. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esa temperatura? Pues del weather. Vamos a llevarle la temperatura, hago una conexión entre el weather y la calculadora y le digo, ¿sabes qué? A la temperatura ambiente, que es la variable que creé, variable de entrada que creé en la calculadora, quiero que sea la temperatura ambiente la que le des. Ah, ok, entonces la calculadora automáticamente la temperatura 1 va a ser igual a temperatura ambiente más 5. Así de sencillo. Esa es una de las funciones que tiene la calculadora. O por ejemplo, vamos a crear una variable nueva. Vamos a convertir la radiación solar, ¿verdad?, en watts. Ok. Entonces, para convertir la radiación solar en watts, ¿qué ocupo? Ah, pues ocupo la radiación solar, ¿no? Radiación solar, pero en kilojoules. Entonces, yo sé que el factor de conversión de los kilojoules hora a watts hora es igual a 0.27. Entonces, lo que tengo que hacer es que la radiación en watts va a ser igual a la radiación en kilojoules por 0.27. Sí, por 0.27. Y ya aquí tengo yo como variable de salida la radiación. Por ejemplo, si le doy para acá, nomás por decir algo, yo ya tengo la radiación, las variables que creé, la temperatura, que es igual a temperatura ambiente más 5, y la radiación en watts, que es la radiación de en kilojoules hora que viene de acá, por 0.277. Entonces yo ya puedo conectarla, ¿sabes qué? Acá para que lo integre. Ya la tengo en watts sobre metro cuadrado. Así de simple es la calculadora, aunque también nos puede ayudar para hacer diferentes cosas. Pero no lo voy a hacer aquí. Les voy a abrir un ejemplo de un programa que realicé yo del SAT. No, el del acá. Pero ese lo voy a abrir en Transys 17, porque no lo tengo en 16, no lo voy a abrir. Este es el Simulation Studio de Transys 17. Ya no se llama Simulation Studio, se llama Studio nomás, Transys. No, sí, Simulation Studio. A este es que... también es Simulation Studio. Según yo era diferente. Bueno,
Entonces, esta es la interfaz de Transys 17, prácticamente es lo mismo. Entonces, voy a abrir ese archivo que lo tengo aquí. ¿Cuál será? Este. Vamos a abrir este mero. Vamos a ver, aplicar otra mañana. Vamos a ver si lo abre. Ahora sí lo abre. Hay ocasiones que no quiere abrir los documentos porque está tan metido en diferentes carpetas. O sea, su ubicación está entre muchas carpetas y como que batalla para encontrarlo. Y más cuando tiene nombres así de largos, ¿no? Proyectos SP o RCS 6.1.4 híbrido carga variable demanda. Pues oye, también batalla Transys para encontrarlo. Entonces, ese programa, esta simulación que está aquí, yo la hice para simular el sistema híbrido, en donde tenemos colectores solares térmicos y módulos fotovoltaicos con almacenamiento térmico, almacenamiento de batería, lo del artículo que les presenté en la primera clase. Entonces, pues pueden apreciar, aquí tengo un chorro de types, ¿no? Tengo el type para la concentración solar, los canales parabólicos, calculadoras, tengo bombas, tengo tanques de almacenamiento, pero en este caso son de volumen variable, son distintos. Otro tanque de almacenamiento térmico, que ahora sí es con estratificado. Tengo termostatos, calentadores auxiliares, tengo diferentes ecuaciones, por aquí, por todas partes. Tengo un chorro de impresoras. Tengo convertidores de unidades, tengo los módulos fotovoltaicos, impresoras, el clima y torre de enfriamiento. Y aquí hay dos types que todavía no les he mostrado. Bueno, este sí es el de para llamar a ES. Todavía tengo el ciclo ranking orgánico programado en ES y lo mando a llamar. Y este que está aquí es el type 9, que es muy útil. Este type es información que tú le puedes meter a Transys. Por ejemplo, ese type lo que hace es que lee la información de un archivo en formato de texto o en formato de Excel con información que tú quieres utilizar en tu simulación. Por ejemplo, nosotros, muchachos, tenemos, por ejemplo, la demanda de puertecitos de la comunidad, la demanda eléctrica real medida. Es decir, por hora, nosotros teníamos el analizador de redes instalado ya en la microred. Entonces, podíamos saber por hora cuál era la demanda que estaban consumiendo los habitantes de ahí. Entonces, generamos un archivo durante todo un año de la demanda real de puertecitos. Y esa información nosotros la metimos aquí. La metí aquí al simulador. Y entonces empecé a realizar estudios basados en ese perfil de demanda para satisfacerla con diferentes tecnologías renovables que no se tenían en la microred. Eso es una de las ventajas que le di a este type, el 9, para utilizar esa información y meterla aquí a, ¿cómo se llama? A Transys. Aquí tengo la demanda de toda la comunidad de puertecitos, los valores hora por hora en kilowatts hora. Entonces, yo la dividí entre el número de casas y ya, pues aquí ya puedo hacer cálculos y todo eso. Pues. Entonces, esa es una de las funciones que hice con ese type, el de información. Después lo vamos a utilizar si quieren. Entonces, ¿para qué yo utilicé las calculadoras aquí? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calculadoras. Ok, no nomás las utilizo para realizar sumas o para realizar divisiones o para crear variables nuevas. También utilizo las calculadoras para controlar. ¿Cómo controlar? Vamos a ver este que está aquí. Aquí lo que yo hago es que controlo la descarga del tanque caliente y la descarga del tanque frío en función, vamos a ver qué, en función de la radiación solar. Van a decir, canijo, ¿cómo puedo utilizar la radiación solar para descargar y descargar? Ok. Lo que yo hago con la calculadora es que hago diferentes funciones. Le digo, ¿sabes qué? La descarga, vamos a analizar la descarga del tanque frío que está aquí. La descarga significa cuánta agua le voy a sacar. La descarga de ese tanque frío
creé una variable nueva, va a ser igual al flujo, el M, va a ser igual al flujo que yo le digo a ese que lo tenga que va a descargar, MSCP, y aquí, este que está aquí es muy importante, son las señales, es como código booleano, matemáticas booleanas, en donde utilizo unos y ceros para poder tomar decisiones. GT significa mayor que, en inglés. Significa que cuando la radiación solar, RAD, que yo la di como variable aquí, variable de entrada, sea mayor que 100 watts sobre metro cuadrado, esto que está aquí me va a dar un 1. Y por lo tanto, cuando lo multiplico por el flujo de CCP, pues va a ser el flujo de CCP. Entonces, ¿qué significa? Cuando la radiación solar sea mayor a 100 watts sobre metro cuadrado, va a sacar un flujo. Pero si es menor, esta ecuación que está aquí, o esta condición, me va a dar un 0 y lo va a multiplicar por el flujo, entonces el flujo va a ser 0 y va a estar apagado. No le vas a sacar nada. Siempre que la radiación sea mayor a 100 watts, el flujo va a ser y si es menor, va a ser 0. Igual para la descarga caliente, va a ser la descarga de ese tanque, va a ser al flujo que necesita mi ORC para ser activado por la radiación solar, siempre y cuando sea mayor o igual, o que sería mayor o igual, en inglés también, que la radiación solar sea mayor o igual a 0. Entonces, si la radiación solar va a ser mayor o igual que 0, me va a dar un 1 y entonces el flujo va a ser este. Si es menor a 0, es decir, pues cuando va a dar un valor negativo, va a dar 0 y pues aquí va a dar 0. Pero ¿por qué le puse aquí un más 10 al final? Porque este valor que está aquí, descarga caliente, es el que yo le mando a ES. Y si yo le mando un 0 a ES, me va a marcar error y va a tronar la simulación. Va a decir, no puedo realizar cálculos o divisiones sobre un valor de 0 y va a marcar error. Entonces, por eso le mando 10. 10 kilogramos por hora no es nada. Entonces, no me modifica las condiciones significativamente. Entonces, por eso le puse más 10 para que nunca sea un 0 y me marque error el sistema, la simulación. Por eso son los truquitos que uno puede utilizar. Entonces, esos valores, por ejemplo, G, GT, están aquí. G mayor o igual, LE menor o igual, no sé qué será, pero acá está el LT menor que, se me hace que es menor que, ¿dónde está el otro? Así, con esos podemos controlar ese tipo de greater than, aquí está, mayor que. Con este tipo de valores nosotros podemos obtener unos y ceros, y esos unos y ceros pues son señales de encendido y apagado para poder controlar. Es una forma que utilicé las ecuaciones para controlar el encendido y el apagado, decir, ¿sabes qué? Sácale tanto fluido de aquí cuando pase esto. Y pues pueden ver, tengo un chorro de líneas aquí, es un despapay por todas partes. Pero pues solamente ahí sí, el que hace el simulador es el que puede comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Incluso yo ahorita ya necesito volver a cascarearle a ese simulador para ver cómo que funciona. Pues porque pues está complicado, ¿no? Si se lo paso a una persona para que realice estudios con ese simulador, pues va a durar más tratando de entenderle a que él haga un simulador suyo, ¿no? Porque pues va a ser más fácil que él entienda lo que él hizo o que trate de entender lo que otro hizo. Con estos truquillos, por ejemplo, de todas estas. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, aquí editar todas las ecuaciones, se me va a abrir esta ventanita y yo puedo escribir aquí, trabajar sobre todo esto, pues. Sobre todo esto en vez de estar recreando ahí nuevo y todo eso. Entonces, aquí puedo ver todas las ecuaciones que tengo en este type de ecuaciones y puedo ver qué es lo que está pasando. Ok. Nomás era para que vieran cómo utilizar las ecuaciones ahí. Bueno, vamos a volver acá. No. Vamos a volver acá. ¿Y qué falta? Ok, vamos a analizar el type del tanque de almacenamiento. Las características, como todo, tiene sus parámetros, entradas, salidas. Aquí no tiene... Bueno, eso está interesante. Ahorita lo vamos a platicar. Special Card no tiene nada. External Files tampoco. Y comentarios, pues nada. Ok. Parámetros. Son las características físicas de nuestro tanque de almacenamiento. Vamos a analizarlas. Dice que el volumen, en este caso,
es de 0.3 metros cúbicos, 300 litros. Dice que el calor específico del fluido que tiene dentro es 4.19, entonces por lo tanto es agua, ¿no? A temperatura poquito más alta que el ambiente o así. La densidad del fluido, pues 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad del agua. Luego dice el coeficiente de pérdida de energía del tanque. En este caso está considerando 2.5 kilojoules hora metro cuadrado Kelvin, que son 0.6944 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Se me hace que es un tanque muy bien aislado. Ese coeficiente de pérdidas es bajo. Es un tanque muy bien aislado. Entonces, ¿qué significa? Que durante la noche, cuando hay una diferencia significativa de la temperatura del tanque con respecto a la temperatura ambiente, no va a disminuir tanto la temperatura, no se va a perder tanta energía, y eso es bueno, ¿no? Entonces, este tanque, lo que nosotros podemos hacer es que podemos dividirlo en nodos, es decir, puede ser estratificado. Lo que es estratificado es de que tenemos diferentes niveles de temperatura en función de su altura. Por ejemplo, ustedes saben que la temperatura del agua es más ligera cuando tiene una temperatura mayor. Es decir, el agua caliente es más ligera que el agua fría. Por lo tanto, el agua caliente se va para la parte superior del tanque y el agua fría para la parte inferior. Entonces, esa dinámica, ese fenómeno hace que haya diferentes niveles de temperatura en la parte superior del tanque, en la parte inferior y pues en la parte del centro, ¿no? Va a haber un gradiente de temperatura. Y entonces, este tag nos permite extraer información del tanque en función de los puntos que nosotros querramos. Por ejemplo, aquí le está diciendo que yo quiero calcular en ese tanque que tenga 6 niveles de temperatura, 6 nodos le llaman. Aunque está bien, entonces aquí yo le digo, ¿sabes qué? ¿A qué altura está cada uno de los nodos? El primer nodo está a los 0.33 metros, que tiene 0.3 metros, que son 30 centímetros, y el otro está 30 centímetros arriba y así. Y él te dice a qué temperatura está en cada uno de esos nodos. Y dice cuántos elementos de calentamiento quieres que se modelen en ese tanque. Son los calentamientos auxiliares y todo eso. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí es características del tanque, ¿no? Yo aquí le pude haber puesto 3, por ejemplo, y se me reducen a esos 3 nomás. Entonces, vamos a dejarlo como estaba. Control Z. Entonces, ahí está la ubicación. Ya con esto que está aquí, pues el type automáticamente calcula la altura del tanque. Ya con la altura, él ya sabe cuánto tiene de diámetro, pues para que coincida con el volumen del tanque. Dice aquí el modo de calentamiento auxiliar, dice que es 1, vamos a ver qué significa el 1. Si le doy aquí donde dice more, te da un poco de información respecto a qué es lo que significa esa variable, ese parámetro. Dice 1 significa que solamente el sistema de calentamiento más bajo es el que está activado. Aquí es la información de cómo. Tenemos el modo 1 y el modo 2, entonces tú eliges cuál es el que quieres, el que se adecua a tus necesidades. Todo eso se tiene que analizar cuando estés realizando la simulación o armando la simulación del tuyo. Pero vamos a hacerlo más específico cuando nosotros hagamos nuestra propia simulación. Dice, como nosotros le hicimos que tiene dos, ¿cómo se llama? Dos sistemas de calentamiento. Aquí te dice en dónde están ubicados, en qué nodo está ubicado el elemento de calentamiento, que es que en el 1. Y el otro que está, el que está también está ubicado en el 1, como que los dos están en la parte de arriba. ¿Por qué en la parte de arriba? Porque en la parte de arriba es donde se ubica el agua caliente, y esa agua caliente es la parte donde se extrae para la demanda. Entonces, por eso tenemos la resistencia o el calentamiento arriba, porque ahí es donde nosotros vamos a calentar solamente el volumen de agua que se va a ir para la demanda. Si nosotros ponemos las resistencias abajo, vamos a estar calentando agua fría y en realidad tendríamos que calentar todo el tanque para que la parte de arriba llegue a la temperatura que ocupe la demanda. Entonces estaríamos desaprovechando energía. Entonces por eso ponemos las resistencias en la parte de arriba, para que se caliente solamente el volumen de agua que se va a extraer inmediatamente y no tengamos que calentar todo el tanque que no se va a utilizar. Entonces, y aquí dice cuál es la energía o la potencia que va a estar suministrando estas resistencias o ese calentador auxiliar. Y dice que, aquí es muy importante, dice el set point para la temperatura. Ya ven que en ocasiones se enciende el auxiliar. ¿Y cuándo va a encender el auxiliar?
va a encender siempre y cuando la temperatura de este punto a la cual se extrae el agua caliente para la demanda sea menor a 60 grados Celsius. Y las resistencias solamente van a encender para elevar la temperatura hasta los 60 grados. Ahí la van a mantener. Esa es la función. Y dice, y tengo, ¿cómo se llama? Una histéresis de 5 grados Celsius. Igual para el sistema de calentamiento número 2, ¿no? Y aquí le dices a qué temperatura empieza a evaporarse o a hervir, pues 100 grados, ¿no? La temperatura del tanque de almacenamiento. Ok, pues puede parecer un chorro de información, pero todo esto se aprende o se comprende mejor ya que estemos armando nuestra simulación. Nos falta ver el del perfil. Ok, este perfil es una copia del Type 14H, que es el de para dar valores horarios. Y lo que hace simplemente es de que te grafica o te genera un perfil de ciertos valores durante un día o en el periodo que tú quieras, por ejemplo. Por ejemplo, aquí te dice, yo quiero 13 puntos, por ejemplo, aquí le digo, quiero 13 puntos, entonces yo voy a dar 13 valores que se van a repetir durante todo ese periodo. ¿Sabes qué? A la hora cero, es decir, a la hora cero de la simulación o a la hora cero del día, voy a iniciar con un valor de 0. Aquí es 0 kilogramos por hora, pero en realidad puede ser unidimensional. Ese valor puede ser generar lo que yo quiera. 0 grados Celsius, 0 kilogramos por segundo, 0 de presión, 0 de velocidad de viento, 0 lo que ustedes quieran. Puede representar lo que ustedes quieran. Y lo dice, y te vas a mantener en 0 hasta las 7 de la mañana, hasta las 7 horas. A partir de las 7 de la mañana, ahora vas a hacer 0.2 kilogramos por hora. Y te vas a mantener en ese mismo flujo, 0.2 kilogramos por hora, hasta las 9 de la mañana. Después de las 9 de la mañana, ya no vas a hacer 0.2, vas a hacer 0, te vas a apagar. Va a haber 0 desde las 9 hasta las 11. De 9 a 11 va a ser 0. Pero a partir de las 11 vas a hacer 0.1 y te vas a mantener 0.1 hasta las 13, hasta la 1 de la tarde. A partir de la 1 de la tarde, te vas a convertir en 0 otra vez. Y vas a hacer 0 hasta las 6 de la tarde, hasta las 18 horas. A partir de las 18 horas, de las 6 de la tarde, te vas a convertir en 0.1. Y hasta las 22 horas vas a hacer 0.1 y a partir de esa hora va a ser 0, hasta las 24 horas. Entonces, eso hace que se genere un perfil, así como que en función de la hora. Y ese perfil lo vamos a utilizar nosotros como una demanda o como nosotros queramos ser. Por ejemplo, aquí este 0.1 lo está tomando como un perfil de consumo de agua. Ese perfil de consumo de agua es según la demanda, es la demanda de agua que tiene esta aplicación que tenemos. Y dice, ¿sabes qué? Voy a ocupar agua a las que de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y voy a ocupar poquita agua de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y voy a ocupar poquita agua también de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y voy a ocupar agua ya no voy a ocupar agua hasta las 10 de la noche y ya voy a ocupar agua otra vez hasta las 7 de la mañana. Entonces, ese valor con respecto va pasando el tiempo de simulación, lo va a ir utilizando aquí para los cálculos. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues fácilmente. Ay, Canigo, ¿qué pasó? Sale mucho. Quiero simular y sale este error. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, un error fue encontrado en el deck. Verifica el documento de la lista para más información. Cuando sale error, vamos a aprender a identificar ese tipo de errores. Le damos a aceptar y nos vamos aquí, a donde dice lista. Aquí sí, LST, esta hojita que está aquí al último. Y aquí lo que pasa es que aparece todos los procesos que ha estado haciendo Transys. Entonces dice, tengo estos mensajes, tengo un error aquí, un error fatal y esos mensajes. Aunque vamos a analizarlo, vamos a ponerle en severidad y donde dice error son los que me detuvieron a mí mi simulación. Entonces dice, hay un error fatal. En la unidad número 5, el type 3. En la hora 0. Ok. Vamos a ver qué es lo que pasó. Dice, un error fue encontrado cuando se intentó acceder al documento de salida. Ok.
Ok, dice que tiene un error en la unidad 18, type 25. Tiene que ver algo como con las impresoras, creo que es algo con las impresoras, que está fuera del formato. Vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver, vamos a ver si me sale. Shift F2. Quiero tratar de que aparezca con esta versión. Ok, entonces me está diciendo que el error está en el type 25, que es la unidad número 18 que se puso. El type 25, ¿cuál será el type 25? Vamos a ver, ¿será aquí? Vamos a ver aquí, información. Si le doy aquí, seleccionar y le doy aquí donde dice la I, me va a dar información del type. Sí, efectivamente, es el type 25. Type number 25. Entonces, fue el que le estuvimos moviendo ahorita. No se acuerdan que le cambié de... No, este no le estuve cambiando, sí. A ver. Ya. ¿Qué fue lo que pasó, muchachos? Que el problema era ese type, ese que era totals. El documento que utilizaba para guardar la información estaba abierto. No sé si dieron cuenta que estaba abierto. Entonces, pues como estaba abierto, no podía sobreescribirlo. Miren, vamos a abrirlo de nuevo. ¿Dónde está? En ejercicio 1 era total. Entonces está abierto. Si le doy correr la simulación, ahora sí. Ahora sí, no sé por qué no marca error. Bueno, quién sabe. Cerré el Excel en donde estaba ese type, que era ese del type 25. Type 25. Y entonces ya me dejó, ¿cómo se llama? Correr la simulación. Aquí está. Entonces, íbamos a analizar lo de los flujos, ¿verdad? Vamos a modificarle aquí la esta. Era 50. Esto. Ok, vamos a quitarle este. Ahí está. Miren que ese perfil, que es el flujo domestic hot water, es el perfil de agua que yo tengo programado aquí en este type, en este que está aquí. Dice que de 7 a 9 estoy requiriendo 0.2 kilogramos por hora. De 11 a 1, 0.1, que es la mitad de este. Y de 6 hasta las 10 horas, 0.1, que era la mitad del otro. Vamos a analizarlo. Pues aquí está, miren. A las 7 horas, aquí está, que es 0.2 kilogramos por hora, que si lo multiplicamos lo dividimos entre 0.2 kilogramos por hora, lo multiplicamos por, ¿este qué viene siendo? Estos son kilogramos por hora, el otro serán kilogramos por segundo, ¿no? Y lo multiplicamos por kilogramos por minuto. ¿Cuánto es? Kilogramos por hora. Se me hace poquito. Pero bueno, entonces ese perfil lo podemos ver aquí. 0.2 kilogramos por hora. Y el otro era 0.1 kilogramos por hora de 11 a 1 y el otro desde las 6 hasta las 10. Entonces, este es un día completo. Ahí está. Aquí lo podemos ver. Entonces, para eso me ayuda. Entonces, ese valor yo ya lo puedo utilizar en mis cálculos para decir, ¿sabes qué? Esa agua es la que yo voy a estar extrayendo de mi tanque y por ende, pues va a modificar todas las condiciones de temperatura y de operación de mi tanque. Entonces, yo le estoy diciendo que ese flujo
pues es el mismo. Lo estoy multiplicando por 200, ese punto 2 lo estoy multiplicando por 200, pero se apareció por 40 kilogramos por hora. No sé por qué se utilizará este 200, dice que multiplicado por el consumo diario, no sé por qué, pero bueno, lo está multiplicando por 200. Y la temperatura, pues dice, ¿sabes qué? Viene tanto flujo, pero la temperatura es igual a 15. Entonces ya de aquí me llevo la temperatura, que es la entrada a la válvula, y el flujo, que es la entrada al flujo acá. Así es, muchachos. Entonces, comentarios, dudas, muchachos, con respecto a la hora. Mañana vamos a empezar a armar nuestra propia simulación. Vamos a empezar a armar un sistema de calentamiento de tubos evacuados grande. Vamos a hacer uno chido. Vamos a tratar de replicar el de puertecitos, el del SATEP, el tanque de almacenamiento y el campo de colectores térmicos. Lo vamos a tratar de replicar con las características físicas de los colectores y del tanque, para ir aprendiendo a hacer nuestras propias simulaciones, almacenar la información y analizarla y todo eso. Entonces, muchachos, ¿dudas, comentarios con respecto a lo que vimos ahora? Todo bien hasta ahorita, profe. Ya conforme vayamos haciendo, a ir recordando los pasos nomás. No, todo siempre es lo mismo, ¿no? Conectar, desconectar, conectar variables, declarar características, parámetros, es lo mismo. Eso sí, hay que comprender lo que queremos simular, ante todo. Muchachos, si no tienen dudas o comentarios, pues sería todo por el día de hoy. Mañana estaremos a la misma hora iniciando a armar nuestra simulación. ¿Qué les iba a decir? Si tienen oportunidad, realicen simulaciones con el ejemplo. Así, creen los documentos, esos external files, donde guarden la información y realicen estudios paramétricos. ¿A qué me refiero con estudios paramétricos? De variar, por ejemplo, el área de captación solar, variando de 2, 4, 6, 8 metros cuadrados, y vean cuánta es la energía que genera, cómo se comporta ¿cómo se llama? La fracción solar, cuánto es lo que se está aprovechando en realidad de la energía solar, y todo eso, pues para que vayan comprendiendo ese tipo de estudios. Si tienen la oportunidad ahí, le echan mano. Entonces, muchachos, si no tienen dudas, comentarios, pues nos estaremos viendo el día de mañana. Con todas las ganas, desde temprano, muchachos, sí les recomiendo, para que no se pierda ningún paso del desarrollo del simulador. Sale, vale, pues estamos, profe. Muchas gracias. Buen día a todos. Ahí estamos. Gracias.